Estamos de vuelta aquí en La Octava. Celebro muchísimo que nos acompañe todos los días para partir el día y compartirlo, para añadirle reflexión, crítica y tengo que decirlo, a propósito, deliberadamente, puntos de vista encontrados, porque eso nos permite un diálogo más completo y una mirada mucho más vasta de las realidades complejas que estamos viviendo. El día de hoy en esta mesa, como la tuvimos hace 15 días, se encuentra Emilio Cadena, el CEO del Grupo Prodensa y también es integrante del Grupo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Y tenemos también con nosotros a Gibran Ramírez, él es el director, el secretario general de la CIS y quizá uno de los individuos que mejor entiende, de las voces, de los expertos que mejor entiende los dilemas de la desigualdad en nuestro país, en un momento en donde uno de los temas principales es que esta pandemia está desnudando desigualdades que ni siquiera imaginábamos, y miren que esto ya era tema principal de nuestras conversaciones. Saludos a ambos. ¿Cómo estás, Gibran, Emilio? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, un gusto estar acá de nuevo, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, pues, con ambos quiero con ambos comenzar con una conversación que podría parecer un tanto conceptual, pero creo que nos va a ayudar a calibrar varios de los temas que traemos hoy. No solo en México, sino en el mundo, esta pandemia desnuda casi todas las dolencias o las falencias que traíamos. Y una de ellas era esta debilidad que se conoce vulgarmente como la de la posverdad. Dicho en tono coloquial, pues cada quien trae sus datos. Y lo vemos desde luego en los Estados Unidos, como lo vemos en Europa, como lo estamos viendo en México. La verdad es que nos peleemos por los datos puede ser grave, pero nunca tan grave como cuando estamos enfrentando un tema de salud pública de este tamaño. Y escucho de nuevo voces muy insistentes, ya no en contra del tema de los datos económicos, ahora le entraremos, sino descalificando los datos sanitarios, los datos que está entregando el gobierno a propósito del número de contagios, a propósito del número de muertes, a propósito del número de camas y la saturación hospitalaria. Y la verdad es que cuando la disputa comienza ahí puede acabar muy mal. Y desde luego eso me sirve pues también para hablar de la disputa por los datos del sector que les atañe, que es el económico. Les ruego una reflexión, cómo actuar en una época de datos tan, yo diría, tan en disputa, tan en pleito, tan polarizados, incluso me permito decir, según el grupo que uno esté escuchando, la voz que uno esté siguiendo. Quien quiera comenzar en esta ocasión, tiene el que levante la mano, va primero. Qué respetuosos son. Esto es como los asientos, ¿verdad? ¿Quién se sienta primero? A ver, Emilio, vas. Déjame, te comparto con mucha pena un tema. Tengo un colaborador mío que hace un par de semanas falleció de neumonía típica, Ricardo. No está en las estadísticas, ¿no? Y no voy a hablar de la intención, pero voy a hablar de la realidad. Y mi colega, no tengo la menor duda que siendo vulnerable, no estaba trabajando, no sé en lo personal, seguramente a lo mejor algunas imprudencias pudieron haber cometido, pero también así es esta pandemia, no respeta nada, ¿no? Y no está en la estadística, o sea que yo en experiencia propia sé que no todos están contabilizados, entonces no tengo más que decir de eso. Ojalá que no sea el caso y que sea porque realmente escapa y el volumen, la contabilización de estos temas. Yo creo que yo le pediría al gobierno, no veo por qué mentir en los datos, hombre. No veo cuál sería, si el esfuerzo del día de hoy del gobierno ha sido que nos quedemos en casa, más allá de a lo mejor hasta lo que yo creo que sería prudente con respecto de ir reactivando, por lo menos tener los planes claros. No vería yo la necesidad de tener que estar ocultando los datos. Otra vez te hablo solamente de mi experiencia personal, en un caso muy, muy triste, pero sin duda que él no está en esa estadística de los que fallecieron por COVID-19 y me parece que esta es una de las versiones que yo más he oído, es decir, aquella gente que no está en la contabilidad.
Pero porque perdón, amigo, le tengo que devolver la palabra a Gibran, pero te tengo que hacer una pregunta, sí. una precisión. Cuando tú dices no está en la estadística, no me estás diciendo no está en el censo. La estadística nunca incluye al total de la población. Incluye números, indicadores que te dicen cómo está el total de la población. Entonces, nunca nadie está, digo, nunca la estadística es censal. Si fuera censo, pues sí, nadie podría quedar fuera. Entonces, nada más para precisar la diferencia entre estadística y censal, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una persona que estuvo en el Seguro Social, por cierto, muy bien atendida, no tengo esa crítica, pero en la estadística, me refiero, en el número de contabilizados en el Seguro Social, él no es parte de aquellos que fallecieron de COVID-19. Y sí, la realidad es otra. Y bueno, yo no sé cómo hayas construido la certeza de que no está en la estadística. Hay, bueno, se ha dicho, lo ha dicho el subsecretario López Gatell, que a todas las personas que mueren con un cuadro clínico como el que corresponde a la COVID, se les hace la prueba, ¿no? Evidentemente a quienes no se les hubiera hecho antes, se les hace post-mortem para tener justamente el control estadístico. Ahora sí le entro al tema. Creo, Ricardo, que mucho del florecimiento de la posverdad tiene que ver con las redes sociales y con la disolución de el reconocimiento de los instrumentos de información. Ahora, yo creo que siempre ha existido personas que dudan y que comunican sus dudas sobre la comunicación gubernamental, sobre la existencia de algunas de las verdades científicas más asentadas. No tengo duda de que siempre haya habido el equivalente de los antivacunas y de los terraplanistas. Lo que pasa es que al disolverse o al subordinarse la dinámica de los medios de comunicación tradicionales a las redes sociales, se iguala la voz de los que están en todos los espacios de los medios tradicionales a cualquiera que tenga una cuenta de Twitter. Y eso es democratizador, pero también genera confusión, porque muchas palabras pasan a valer igual, independientemente del lugar que se ocupe en el sistema de prestigios, que implica muchas veces que la palabra de uno está respaldada y la de otro no. Entonces, creo que ahí ha hecho muy mal la prensa en subordinarse a esa dinámica de las redes sociales y meterse a la guerra del lodo, sin mantener un registro discursivo externo, por ejemplo, al Twitter. Desde luego, es muy complicado porque es de ahí donde viene la principal audiencia, los medios de comunicación. Todo el mundo está en la guerra por los clics, pero al subordinar el discurso y hacer de eso notas y al responder en general a esa dinámica de la inmediatez, muchas veces se disuelve el grado de validez de las palabras de unos y otros. No sabemos quién dice la verdad y cualquiera le puede hablar a los especialistas al tú por tú, esgrimiendo para ello rumores o información no verificada. Eso por una parte, en la dinámica de los medios de comunicación. Otra parte es la que corresponde, creo, a los intelectuales tradicionales, que es de quienes me llama mucho más la atención. Hay una polémica posible respecto del modelo Centinela, ¿no? No dudo que Alejandro Macías, que estuvo cuestionando las cifras del gobierno federal en los últimos tiempos, tenga un respaldo para hacerlo. Pero esto, además de sí ir a cuestionar, yo creo que con validez, el modelo de construcción de la estadística del que le han preguntado tanto últimamente a López-Gatell, se toma se toma su filo político por parte de una serie de intelectuales para golpear, ya no para cuestionar. A mí me parece muy ilustrativo de eso, por ejemplo, el artículo de hoy de Denise Dresser, que es pues un artículo ideológico cargado de desprecio por la gente a la que juzga arrodillada ante López Obrador y López-Gatell. Ahora con la encuesta que salió hoy de Alejandro Moreno, supongo que se va a enojar todavía más. Y que vienen
y esa es mi opinión, de una descalificación clasista que se hace del gobierno de López Obrador. Como López Obrador no opera en un registro discursivo propio de esa intelectualidad, ni media su comunicación a través de voceros que operen en ese registro discursivo, entonces debe ser bastante ignorante, piensan, de los códigos científicos y le pueden vender cualquier cosa. Entonces se presume ignorancia por una parte y por otra parte se presume perversidad y ahí ya no hay que hacer, ahí ya está roto el debate público y el debate por las cifras se hace imposible. Creo que esto viene en buena medida de la importación de fórmulas de la ciencia política para entender el populismo como un fenómeno general. Entonces se mide con la misma vara a Donald Trump que a López Obrador. Lo hacía ayer Enrique Krause, por ejemplo. Entonces, bueno, posverdad, polarización, quién sabe qué. Bueno, esas lecturas que se hacen de Trump, allá, que vaya que hay diferencia, ¿no? Trump casi prácticamente invitó a tomar desinfectante a los ciudadanos estadounidenses, utilizan esa vara aquí para medir a López Obrador y se envenena más la conversación pública. Ahora, creo que en tiempos de emergencia deberían estar muy bien distinguidos estos registros discursivos distintos. Si el gobierno quiere responder a las dudas sociales, está bien el formato de las conferencias de prensa, pero tal vez no habría que responder todas, sino medir con quién se hace esa interlocución, porque si no, lo que se hace es acabar generalizando la duda. Ya los intelectuales que se peleen con los otros intelectuales y los bots de redes sociales que se peleen con los otros bots. Sí, muy bien, pues si no hay más sobre este tema, Emilio, adelante, para pasar al tema automotriz, adelante. A mí te voy a decir lo que me da pena y no justifico ni a un lado ni al otro, es que en este momento, donde se requiere la mayor unidad de este país, como lo hicimos cuando terremoto, cuando con algunas otras cosas, la polarización está peor que nunca. Creo que también en la retórica se va incentivando, de los dos lados, Ricardo. No solamente creo luego de una parte en la que dice Gibran, coincido contigo, pero en otras también, en las mañaneras también de repente se incentiva esta polarización con los adjetivos que yo siempre he criticado, por ejemplo, cómo se llama a los empresarios y nos ponen a todos en la misma canasta, sin dudar que hay de unos y de otros, pero la mayoría no estamos en eso. Lo mismo que como hay políticos de muchísima dignidad y seguramente hay otros que no lo son, más bien sabemos que hay otros que no lo son. Yo lo decía también de los reporteros y decía que tú estás en los que sí son de clase mundial, Ricardo, pero otra vez creo que ahorita llamaría de los liderazgos de todos los sectores a construir una agenda en común, y a mí me parece que parte del problema es que yo por lo menos no veo cuál es la agenda para salir de este tema, ni en la salud, ni en lo económico, ni en lo social tampoco. Entonces creo que todo eso va haciendo que cada vez más con estas herramientas, como decía ahorita Gibran, el Twitter, que además ahora con inteligencia artificial y todas estas versiones, no hay sustento, y sí coincido contigo lo que dices, Gibran. Es decir, ¿cuál es el sustento, la especialidad que acompaña cada una de las opiniones que andan por allá afuera? Y yo creo que tendremos que ser un poquito más críticos, no solamente tomar el Twitter del momento como la última noticia y la última verdad. Pero bueno, creo que es un problema que tenemos todos los países y sin duda en Latinoamérica eso está exacerbado el día de hoy, ¿no? La opinión del momento bien, pues, y del Twitter, que además nos hace tener una memoria cortísima, porque solo nos acordamos de lo que es relevante en el Twitter hoy o en el Facebook o lo que sea, y los temas coyunturales que requerían de nuestra atención de hace una semana o de hace un mes están olvidados. Y me parece que eso es sumamente peligroso por no tener una agenda de país clara, comunicada, transparente para todos. Y creo que es el caso. Paso al siguiente tema, pero me lanzo desde el trampolín del tema, del tema donde nos encontrábamos. Hay en todos los países una presión muy fuerte para que cuanto antes se regrese a la normalidad laboral y sobre todo a la marcha productiva pues más intensa posible para recuperar el tramo perdido. Lo veíamos hace un par de semanas con estos CEOs de empresas estadounidenses
pidiéndole a López Obrador que en efecto camine hacia el regreso lo antes posible, porque de otra manera la planta productiva que nos reúne a ambos países no podrá echar a andar, concretamente el sector automotriz, pero lo vemos también en las quejas y expresiones que empresarios como Ricardo Salinas Pliego han mostrado, donde incluso advierten que la muerte que puede haber o la tragedia que puede haber por la pérdida de empleos es superior a la que podría llegarse por la crisis sanitaria. Y en ese sentido, contar con los mismos datos o darle credibilidad a los datos es clave, porque ¿cuándo se va a regresar? Pues cuando la curva comience a mostrar corrección. Y si no estamos de acuerdo en cómo observar la curva, la siguiente disputa entre el gobierno y el resto de los sectores sociales es justamente sobre esa fecha de vuelta. Y por eso quería traer esta primera pregunta para pasar a este siguiente tema. Gibran, te veo con ganas ya de entrarle, y si quieres, Emilio, tú con el ejemplo del sector automotriz creo que nos podrías completar mucho la reflexión. Gibran, primero tú. Sí, yo creo que es una reflexión pertinente, como que hubo una actuación unilateral de la Organización Mundial de la Salud, porque evidentemente al tratarse de un problema sanitario es un momento estelar cuando deben de tomar medidas, deben de actuar, deben de tirar línea en todos los países, y se activan los médicos, que además son un sector político importante en la política de todos los países. Pero no hubo al mismo tiempo una discusión de los organismos multilaterales sobre los impactos que tendría esta pandemia en otros aspectos de la vida social. La vez pasada te decía yo, sí está bien que los médicos y los especialistas de salud pública nos digan qué hacer, pero estaría bien también que tuviéramos sociólogos y economistas pensando, si afrontamos de esta manera la crisis, cuánta pobreza futura y cuánta muerte futura estamos firmando de una vez, y cómo reducimos los daños también en esos aspectos. Entonces hay una especie de respuesta retardada que se ha dado especialmente desde los intereses económicos de los empresarios, pero que también concierne, creo, a los trabajadores y a los estados. Entonces probablemente sí se debería de reevaluar, o por lo menos plantear una estrategia muy clara de cuáles sectores son los que están resintiendo más y cómo podrían plantearse una vuelta a la normalidad. Desde luego que será escalonada en todos los países, pero sí tenemos que ver cómo hacer que esto nos cause el menor daño posible. Ahora, para eso sí tiene que mediar, creo, que un acuerdo de buena fe entre los empresarios y el gobierno de la República, aquí y en todos los países. Creo que no hemos visto en ningún lugar del mundo en que haya resultado bien. Se puso como mal ejemplo durante algún tiempo el caso de Suecia, que no es de los que están peor de Europa, pero que prefirió no cerrar su economía, no bajar la cortina de un día al otro, pero que de todas maneras está en un escenario de decrecimiento similar al de los países del resto de Europa. Es decir, manera de salvarnos no hay. Hay que ver la manera de reactivar lo más rápido posible y de que el daño sea el menor. Pero si no hay ese acuerdo de buena fe en el país, es muy difícil que esto salga. Y eso es a mí lo que me preocupa más. Parece que se ha roto el espacio en común, y creo que esto se debe a el poco talante democrático de las élites desplazadas del poder. Estuve invitado hace poco a un diálogo en una mesa que organizó Carlos Salazar. Pues eran varios intelectuales identificados, creo, con los valores del viejo régimen, gobernadores, coordinadores parlamentarios y empresarios. Y todo el mundo hablaba, y eso me llamó mucho la atención, como si no existiera el supuesto de que ya había un plan en la presidencia de la República con decisiones muy claras que se habían tomado. Es decir, se estaba generando, planteando hacer un acuerdo nacional al margen del jefe del Estado mexicano, por lo menos, de lo que se había estado poniendo en la discusión pública de parte del representante de la mayoría del país, del jefe de Estado elegido por la mayoría democráticamente en el país. Creo
que hasta que no se acepte que ciertos valores, ciertos modos, ciertas políticas públicas, incluso cierto discurso, fueron derrotados, y no se tome esto como una mala pesadilla de la que ya despertaremos en el revocatorio o en la próxima elección presidencial, no hay expectativa de generar un acuerdo nacional así. Y veo con desazón que antes que plantearse en la reconfiguración de ese espacio común para poder ir a la unidad que dice Emilio, se está especulando políticamente con la permanencia, ¿no? Ya se irán, ya vendrán otros. Está pues todo lo que mencionaba Carlos Salazar en la reunión anterior que tuvo con empresarios. Creo que si no hay esa aceptación previa de que hubo una derrota democrática de ciertas actitudes, discursos, políticas públicas, ese espacio en común no se va a reconstruir, y eso le va a costar a todo el país, incluyendo desde luego a la iniciativa privada, a la grande y a la mediana y a la chiquita. ¿Cómo hacer que eso se replantee? Bueno, sí. Déjame irme a corte, Gibran, porque se me va el tiempo, y regresamos con Emilio y con esta conversación. Claro. Me quedo con dos términos. Se requiere un acuerdo de buena fe, y les añado, como diría el refrán argentino, y para bailar tango se necesitan dos de buena fe. Corte y volvemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maite Fierro, y en esta sección les voy a dar algunos tips y consejos de cosas que podemos hacer ahora que tenemos que estar dentro de casa. Hoy vamos a bailar. Es súper divertido y además es totalmente gratis. Podemos empezar a aprender nuevos bailes, nos podemos divertir y aparte nos vamos a ejercitar. Yo, por ejemplo, voy a tomar clases de danza africana. Lo único que tenemos que hacer es conectar un cable HDMI de tu computadora a la televisión, o en tu misma computadora podemos poner videos de YouTube y a bailar. En nuestra computadora vamos a abrir internet y vamos a buscar YouTube. A la hora de buscar, tenemos que poner clases de baile para que nos vayan enseñando paso por paso. Yo escogí danza africana. Escogemos la danza de nuestra preferencia y vamos a conectar nuestra computadora con un cable HDMI a la televisión. Este es el cable que tenemos que conectar a la computadora y a la televisión. ¡Y listo! ¡A bailar! Sigo. Deja que tus manos estén libres, no te quedes atorada, fíjate tus hombros. Pues ya bailamos, ya nos divertimos, ya nos ejercitamos y ahora lo podemos empezar a poner en práctica. Les mando un beso enorme y que tengan un día precioso. Por ti, es por todos. Es por ti. Es por todos. Se avecina la fase más crítica de la pandemia aquí en nuestro país. Lávate las manos durante 20 segundos, de arriba, de abajo, por todos lados. Así como nos han enseñado, así hasta le puedes bailar, pero hazlo. Es por ti. Es por todos. Si no tienes para qué salir, quédate ahí, no salgas. Lee, escribe, ve la octava, trabaja a distancia, pero por favor, no salgas. Es por ti. Es por todos. No estés saludando de beso, de abrazo. Besos y abrazos cancelados solo por unos días. Mantén la sana distancia. Es por su bien. Es por ti. es por todos. Si son como yo, de estos de que traen el celular todo el día pegadote en la mano. Contiene muchísimas bacterias y puede convertirse en una fuente de contaminación. Hay que descontaminarlo. Límpialo, sanitízalo lo más posible y no lo compartas. Es por ti, es por todos. La octava, es por ti, es por todos. Es por ti. Es por todos. No existen medicamentos específicos recomendados para prevenir o tratar el COVID-19.
Estamos de vuelta en la octava, en esta conversación siempre muy interesante con Gibran Ramírez y Emilio Cadena. Le toca el turno de Emilio. Emilio planteaba la necesidad de un gran acuerdo para el regreso a la normalidad y ambos planteaban la necesidad de un acuerdo de buena fe. A partir de eso, Gibran hacía ver que es necesario que el sector empresarial reconozca la derrota de una serie de argumentos. No sé cuál sea tu punto de vista de esto, Emilio. De una vez lo ligo con el llamado que ha hecho la industria automotriz justamente para prevenir el regreso, porque las pérdidas en ese sector se antojan enormes. Sí, déjame hacer un par de apuntes ahí. Lo primero es que no creo que exista tal cosa como volver a la normalidad, Ricardo. Lejos de eso, yo creo que de ninguna manera la reactivación económica, los mercados, cómo estemos, cómo vamos a convivir dentro de las empresas, dentro de las fábricas, dentro de las oficinas, cómo va a comprar el consumidor, no creo que vuelva a la normalidad. Y creo que parte de lo que necesitamos es pensar en qué quiere decir este nuevo normal al que nos vamos a estar enfrentando. Sin duda no va a ser el mismo. Como el 9/11 cambió para siempre la forma como viajábamos, yo creo que el COVID-19 va a cambiar muchísimas de las cosas. Ojalá que algunas las podamos recuperar, el abrazo y el saludo que tanto nos gusta a los mexicanos, pero mientras tanto no lo veo cerquita. La otra cosa es que yo creo que sí hay un plan de salud. Me parece que está hasta claro, están los decretos, etcétera. Lo que sí estoy seguro es que no hay un plan económico. Para esta recuperación, sin duda que no lo veo. Y yo diría que el acuerdo no puede ser de buena fe. El acuerdo sí tiene que tener un ingrediente de buena fe, pero el acuerdo precisamente tiene que tener certidumbre de lo que quiere decir volver a la normalidad, qué quiere decir que yo vuelva a operar o no. Hemos sido muy exitosos en crear acuerdos en lo individual, diría, o en las regiones, por ejemplo, con el sector obrero, aquellos lugares donde tenemos formalidad en la representación colectiva de los trabajadores. Creo que ha sido una demostración de que cuando tenemos las empresas estas de las que yo hablo, que no digo que son todos, yo lo que digo es que se demuestre quiénes somos, donde tenemos representación colectiva real de los trabajadores, es donde mejor hemos podido ponernos de acuerdo en cómo manejar ahorita la emergencia. Y lo que queremos precisamente no es la buena fe la tenemos. Lo que queremos son las reglas con precisión de qué implica volver a operar. Una de las cosas que sé que se está trabajando, desafortunadamente el sentido de urgencia, es lo que yo le pediría al gobierno federal, es, por ejemplo, cuáles van a ser los protocolos de prevención que vamos a utilizar. Y ahí ahorita podemos entrar a la industria automotriz, porque ellos están siendo, digamos, la punta de lanza de esto, incluyendo a la industria nacional de autopartes, etcétera, los fabricantes de tractocamiones. Es qué vamos a hacer para reabrir la economía, uno, en forma gradual pero acelerada, y segundo, con todos los protocolos de prevención que podamos tener. Yo recuerdo el día hace 6 semanas cuando yo oí a Angela Merkel decir que el 80% de Alemania iba a contraer este virus. Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Esto tiene una magnitud espectacular, que va a tener un impacto sin duda en lo económico. Yo creo que lo que está frente de nosotros es cómo reaccionamos para tratar de hacer que este impacto económico sea lo menor posible, ¿sí? Entonces, y eso requiere de reglas claras. Eso para mí es, yo digo, los empresarios estamos siempre dispuestos al riesgo. Es parte del DNA de ser empresario y de ser empresa, que por cierto me parece una de las vocaciones más espectaculares que existe en el mundo. Pero el único riesgo que no sabemos jugar es el de las reglas del juego. Queremos saber si jugamos fútbol o queremos saber si jugamos béisbol, y entonces en esas reglas poder hacer el máximo esfuerzo para poder generar bienestar. Entonces me parece que parte de lo que estamos pidiendo la iniciativa privada es cuáles van a ser las reglas del juego, para poderlo hacer, como lo dije, en coordinación, desde luego con el gobierno federal. No se puede sin ellos, con los gobiernos de los estados. Creo que hay algunos estados o algunos gobernadores que están haciendo una petición que me pareció muy razonable. Y por último, sin duda, lo más importante es con el sector obrero. Nosotros no podemos pensar en una reactivación económica sin pensar en los trabajadores. Yo decía en las primeras intervenciones que había tenido en esta mesa las empresas no somos distintos a las personas, nos tenemos que poner de acuerdo. Y la representación colectiva es uno de los beneficios que tiene. Es que podemos tener una interlocución clara,
bien hecha, transparente, donde todos estemos en la misma. Y yo estoy seguro, hay muchísimos trabajadores, Ricardo, que lo que quieren es regresar a trabajar porque ven a su alrededor sus familiares que tienen muchísimas dificultades para llevar la vida. Afortunadamente, en el sector que yo me encuentro, creo que está la posibilidad, y lo veo en el sector automotriz, de que sea aquí donde se inicia otra vez, que sea la punta de lanza de la reactivación económica. Creo que hacerlo gradual y con muchísimo cuidado en la protección de la gente, y lo tenemos que hacer en coordinación. Pero no puede ser de palabra, no puede ser de buena fe, tiene que ser con certidumbre jurídica de las reglas. El que no cumpla este protocolo no puede arrancar. Y ahí es donde necesitamos precisión y compromiso de las empresas de seguir. Y además de pero habría que definir lo que cada quien entiende por buena fe. Quizá Irán podría explicitarlo, pero para no interrumpirlo a la mitad de su intervención, simplemente le voy a recordar los datos que ya Gibran daba hace un momento. Emilio, la encuesta de Alejandro Moreno, publicada hoy en El Financiero, le da al presidente López Obrador pues una aceptación otra vez a la alza. 68% estarían de acuerdo con su gestión, solamente 29% no. Sin embargo, Gibran, sí hay una distinción clara en la gente. 56% aprueban su gestión en materia de salud, pero solo 26% aprueban su gestión en materia económica. Conforme el tema económico se vaya volviendo más grande, va a ser inevitable que ese asunto, esa coordenada, vaya a afectar la popularidad del presidente, porque en efecto hoy está gestionando bien lo que la mayoría de la gente pensamos que va bien, pero la crítica no es a la gestión sanitaria, a pesar de que hay una disputa por los datos. Ahora sí, Gibran, los dos temas, buena fe y estos datos que la encuesta del Financiero nos ofrece el día de hoy. Sí, a mí me parece muy interesante que se desligue en este sentido el rumbo de la economía de la aprobación presidencial. Yo creo que hay bastante conciencia de que enfrentamos no solamente una crisis sanitaria global, sino de una desaceleración económica que por lo menos era generalizada en la región, en realidad en el mundo, pero es la única manera en la que me explico que se disocien estas variables que suelen estar, que están en la literatura en ciencia política, casi siempre muy correlacionadas. Sin duda que es interesante y afectará en el futuro, pero es la única manera en que me explico que un tercio de la población conozca a alguien que ha perdido su empleo y que eso no se refleje en una desaprobación del gobierno de la República. La verdad que no me queda muy claro tampoco lo que dice Emilio de que más bien reglas claras. No creo. Un acuerdo de buena fe, me refiero a que cada parte cumpla lo que le corresponde. No puede haber, creo, en esto, nada más la puntualización de las medidas que se deben de tomar tanto del empresariado cuanto del gobierno, sino que tienen que estar hablando de lo mismo y tienen que cumplir su parte. Desde luego que eso tiene que tener reglas claras, pero si no se va a apelar o no a la buena fe en el cumplimiento de esas reglas, sino a la evasión o a lo que sea, pues no hay materia para realizar ningún acuerdo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ya se ha hablado de acuerdos entre el gobierno y la iniciativa privada en diversas materias, pero son prácticamente pues promesas hechas al aire, aunque se firmen ahí con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Dónde está y cuándo empieza la inversión del plan de infraestructura del que se ha venido hablando tanto, del de infraestructura? En segundo término, ¿por qué se contiene más la inversión nacional del gran capital que la inversión extranjera si no se trata de especulación política? Bueno, a mí me parece que está clarísimo que una parte del empresariado mexicano está jugando a otra cosa que no es ser empresario, sino a hacer política con la inversión y con la contención de la inversión en mayor medida que la inversión extranjera. Pero esos son los menos, Gibran. Esos son los menos. Pero son los que explican que se haya contraído la inversión nacional. ¿Por qué? Porque se está especulando políticamente con la continuidad de este gobierno. ¿Por qué?
la diferencia de comportamiento con la inversión extranjera. Yo me la explico así. Y hasta que no haya una aceptación de que la nueva normalidad política tiene que ver con este presidente, con los valores que pone de frente, con la importancia de la protección social como coordenada fundamental de la política de Estado, etcétera, etcétera, por más acuerdos que se generen para reactivar la economía, pues hay muy poco horizonte por delante para que se cumplan, ¿no? Yo a eso me refiero. Pero sinceramente... La buena... A ver, Emilio, ahora difiere. Sinceramente me estás diciendo que, como yo te entiendo, que los empresarios, y quita otra vez los 3, 4 empresarios que siempre salen como si fueran los únicos que existieran en este país. ¿Tú crees que los empresarios no invertimos y no decidimos crecer para hacer quedar mal a López Obrador? Eso me parece que es una desconexión del círculo de repente intelectual, no de un lado y del otro, sino de los intelectuales de este país con lo que pasa todos los días en la calle. Y cuando yo te hablo de reglas, es porque yo en las últimas 2 semanas he pasado decenas de auditorías de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Salud, todas distintas. Entonces, por eso pido reglas claras, para saber qué es lo que pide la autoridad. La buena fe es, desde luego, tener la voluntad de buscar el bien general. La buena fe no está en cumplir o no los decretos, porque eso es la ley. La ley está, la buena fe, así como la ética, empieza donde termina la ley. El resto de las cosas no está para nosotros cuestionarla. Pero es un desorden. Necesitamos orden las empresas, las que no estamos por el tema político. No decidimos en nuestra Junta de Consejo invertir o no invertir para hacer quedar bien o mal a un gobernador, a un presidente municipal o a un presidente. No me digas eso, por favor. No, pero yo fui muy específico, Emilio. Yo dije algunos sectores del gran capital. Pues sí, pero dejemos de hablar de esos 3 y hablemos de... Pero es que esos 3, dada la concentración de la riqueza en México y la estructura fiscal y cómo se da la inversión, esos 3, 5, 10, 15 pesan mucho. Y te lo digo desde la conexión, voy a eso. Y te lo digo no solamente desde la conexión con esos empresarios, es porque, bueno, no sé si estoy cometiendo una indiscreción, pero es hablando con ellos en eventos empresariales que te dicen eso. Cuando les preguntas cuál es la diferencia, porque hay un ritmo distinto en la continuidad de la inversión entre sexenios, con la inversión extranjera directa y con la inversión nacional, lo que te dicen es eso. Y hay algunos líderes empresariales que se han empeñado en a estos pocos del gran capital convencerlos de asumir riesgo que tampoco asumían riesgos irracionales. Creo que muchos... Gibran, es muy importante que nos aclares, Gibran, que nos aclares qué quiere decir con respecto a esto, porque yo no alcanzo a ver gran distancia entre lo que está diciendo uno y el otro. Es decir, si un gobierno te da certidumbre, pues inviertes. Si un gobierno no te da certidumbre, no inviertes. Es muy vieja la norma. Y en ese sentido, la interpretación de la certidumbre puede ser política o no. Hay algunos que tienen esa interpretación política, otros tendrán otras interpretaciones de la certidumbre. Será importante que nos digas qué es lo que te han dicho para poder explicitar esta conversación. Sí, yo creo que la mayoría de los empresarios, como Emilio, piden certidumbre y reglas claras. Desde luego, no andar con un desorden administrativo que ya veo que es de lo que se está quejando. Ya entendí lo de las reglas claras en ese sentido. Y desde luego que hará falta. Ese es un tipo de certidumbre sobre cómo se meten al juego y cómo arriesgan. Pero hay un sector del empresariado mexicano muy importante que no son tan empresarios como rentistas y que esos tienen certidumbre de conservar privilegios fiscales y de no ser perseguidos en la ingeniería de ilusión y de evasión fiscal a la que se dedican decenas de despachos de fiscalistas. Es decir, hay toda una estructura jurídico-política del fraude fiscal y de los privilegios fiscales en México. Cuando no se garantiza que no habrá esta persecución, bueno, lo que ven como persecución, pero que es simplemente
cumplir la ley, es decir, que no se van a respetar esos privilegios, hay una contracción que se decide políticamente y que se justifica con análisis que hacen despachos que se dedican a hacer análisis de riesgo político, que son análisis malísimos. Yo no sé si tú los has visto, Ricardo, pero cada semana o cada mes parece que el país se va a acabar y que vamos... Yo me privo de la comida chatarra y de uno que otro análisis, querido Gibran. A ver, Emilio, si tienes un último comentario sobre esto y vamos al último tema que hoy nos ocupa. Mira, porque me quedé con este comentario que quería hacer con respecto de cerrar y abrir, y Suecia y México. El problema central que yo veo es que esta definición de los expertos en COVID-19, no de toda la salud, porque hay otras implicaciones de la salud que están teniendo efectos muy negativos con el encierro, que no digo que no se requiera, es parte de la estrategia y me parece bien, pero hay partes de temas de la salud que están siendo muy delicados el día de hoy también. Pero para cerrar o no, lo que tú tienes es que tener una economía que tenga la posibilidad de financiar cuánto tiempo está cerrado. Es lo mismo que le pasa a la pequeña empresa, al pequeño empresario, al que tiene changarro, al que tiene la tintorería, al que tiene el taller mecánico. Se queda en su casa ¿hasta cuándo? Hasta que no tiene que comer. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser estratégicos es hasta dónde puede la economía mexicana financiar este encierro. Y yo creo que no puede financiarlo más. No pueden ni las empresas. Estoy quitando este grupo que estás hablando, Gibran. Después otro día discutimos de eso, pero estoy hablando de donde estamos la mayoría en volumen, no la mayoría en riqueza, ¿ok? Porque coincido con ese problema que tiene este país y para mí es competitividad el problema central y precisamente falta de reglas claras, pero bueno, es cómo le hacemos para que hoy no podemos financiarlo más, Ricardo, no podemos estar encerrados más, necesitamos buscar una forma que creo que Gibran lo decía bien al principio también, donde escuchemos a otros especialistas, a otros expertos de otras ramas de la salud, como la salud mental, ¿no? Y otros temas que están pasando el día de hoy, a los expertos económicos también, y que digan cómo podemos reactivar esta economía, porque el gobierno no puede financiar más este problema. Y por lo tanto, las empresas tampoco podemos financiar más este problema, y me parece que por eso, esa es la gran diferencia entre Suecia y México, es la capacidad de financiar un encierro de 60 días o 90 días a comparación del resto de Latinoamérica. Muy bien, pues paso al último asunto. Adelante, Gibran, adelante. Sí, una anotación nada más sobre la nueva normalidad y que creo que nos puede traer cambios sustanciales. Estoy siendo optimista, pero es cierto lo que dice Emilio, no vamos a volver a la normalidad, vamos a construir una normalidad diferente en la que creo se pondrá de relieve la importancia de la logística y la gestión de los flujos en el territorio, la economía de cuidados, quiero creer, y en el que lo más importante tiene que estar de vuelta, eso no es una elección, la planificación tan denostada por la forma en que se dio en los países de la órbita socialista y que se abandonó como si fuera sinónimo de hacer socialismo. Desde luego que tendremos que hablar, ya estamos hablando en este momento, incluso por algunos de los sectores que abrazaron más la desregulación, de la necesidad de una política industrial clara. Y mencionaba Emilio también, tenemos que hacer estas cosas de la mano del sector obrero. Pues nada más que tenemos el problema de que desaparecieron al sector obrero. Hubo una política activa en contra de la sindicación y a favor del sindicalismo de protección patronal que hace muy difícil asir a este factor de la producción en este momento. ¿A quién buscamos? Y están ahí Hernández Juárez, está la CTM, pero hay una dispersión y una falta de representación y muchos sectores de trabajadores que carecen de acceso a la representación colectiva que tenemos que empezar a resarcir ya. Esperemos que la nueva normalidad vaya más bien para allá. Yo creo que yo lo que digo, Gibran, es distingamos a los empresarios que sí estamos en ese camino, que sí respetamos las reglas porque además es la Ley Federal del Trabajo, que sí respetamos el tema de la independencia colectiva de los trabajadores, de representación colectiva, que sí respetamos los protocolos de protección y vamos más allá de eso, que sí respetamos y que sí tenemos opinión positiva del SAT. El problema, te lo decía en otra de las pláticas, es que en este país
no existen los incentivos para premiar las conductas que queremos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay más riesgo en este país siendo formal que siendo informal? Desde el punto de vista empresarial. Entonces, no estamos premiando, ¿sí?, los comportamientos que queremos como sociedad. Y me parece que ahí es donde hay mucho trabajo que hacer. Y ahí tiene que ver con reglas claras y con, desde luego, la implementación del Estado de Derecho. Eso es lo que yo pido. Vamos teniendo reglas claras más que nunca hoy, porque necesitamos saber cómo regresamos a la normalidad. Y para eso necesitamos, más allá de la buena fe, que es un ingrediente seguramente indispensable, pero no suficiente, necesitamos el liderazgo del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, y la claridad de las reglas, porque no todos podemos ir a hablar con la Secretaría de Economía. Lo que necesitamos es meternos a la página de la Secretaría de Salud y entender cuáles son las reglas del juego para reiniciar tu actividad económica. A mí me lo preguntan todos los días y no lo sabemos el día de hoy. Y eso ya es tarde hoy, porque deberíamos de haber tenido las reglas de reactivación hace un par de semanas para poder estar planeando cómo voy a regresar a trabajar y cuándo, entendiendo que el cuándo tiene un poco de gris ahí por cómo va a ser que esté comportando la pandemia, pero los cómo, desde luego que sí sabemos cómo. Ya tenemos la historia, tenemos mejores prácticas, que creo que no sería demasiado pedir y demasiado que exigir de los empresarios, pedirle al gobierno, dime cuáles son las reglas para que yo pueda operar, porque quiero, además de la buena fe, saber qué tengo que hacer. Tengo que cerrar, si me permiten ambos. No, desde luego tara de muchos no es consuelo de pocos, pero esto de construir certidumbres para lo que viene, querido Emilio, ningún país, ningún gobierno, ninguna sociedad lo ha logrado, porque quizá lo que sabemos hoy, por lo mismo que ustedes argumentaban, es que la única certidumbre es que las certidumbres que teníamos en el pasado están caducando una a una y tendremos que inventar las certidumbres del porvenir que probablemente no se parezcan mucho a las del pasado. Agradezco tanto esta conversación que ustedes nos regalan. ¿Por qué no? Porque yo creo que la polarización y el tema de que lo político se ha convertido en lo más importante, es parte del problema que sufrimos los demás. Pero todo es político. Y creo que no debería ser así. Bueno, pues seguimos esta conversación. Nunca se detiene, nunca se acaba. Y la verdad celebro que traigan estos argumentos aquí a La Octava. O sea, el contraste que ofrecen con esta conversación es lo que permite tener de buena fe ese común denominador que en efecto, coincidimos los tres, se ha extraviado y que haría falta. ¿Cuáles son los elementos para construir ese común denominador? Esta discusión sigue andando en este espacio. Gibran, muchísimas gracias por tu participación hoy en la tarde. Querido Emilio, también les agradezco mucho y aprovecho para anunciarles a ustedes que a partir de la próxima semana este espacio se traslada a la noche. Vamos a estar de 8 a 9. Ojalá y en esa circunstancia pueda yo seguir contando con su voz de una manera que ofrezca certidumbres y formalidad a estas mesas que empezaron como necesarias dada la crisis del COVID-19, pero que han merecido bastante aplauso de nuestra audiencia. Les agradezco muchísimo a ambos esta participación. Estamos en conversación y espero que la semana que entra, en ese horario, si su vida se los permite, nos sigamos encontrando. Abrazo y voy a corte. Regresamos en un momento para hablar con el alcalde de Tlalnepantla. Hasta luego.